Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Estamos hoy conectadas con la doctora Laura Mendoza, infectóloga pediatra, colega y amiga desde la cuenta de Crianza y Salud, y estamos también junto con la Sociedad Colombiana de Pediatría Nacional. Y la idea del día de hoy es hablar un poquito acerca de la prevención de infecciones en el recién nacido, que son una población tan especial y tan querida por todos nosotros, y que definitivamente esos primeros 3 años, pero sobre todo ese primer mes de vida que conforma la edad del recién nacido, son fundamentales para poder, digamos que marcar pautas que van a marcar seguramente muchos patrones en cuanto a su futuro. Entonces, pues Laurita, muchas gracias, y yo creo que un abrebocas muy interesante mientras se terminan de conectar las personas es empezar a contarles un poquito qué diferencia tiene el recién nacido y por qué es un personaje tan especial para nosotros los pediatras, eh, porque definitivamente tiene unas condiciones diferentes. Entonces me encantaría que nos contaras un poquito por qué los recién naciditos tienen condiciones y características especiales. Mira que pienso que muchos de nosotros tenemos claro y es que precisamente cuando vemos a un recién nacido, lo vemos como una personita vulnerable, ¿sí? Esa es la realidad. Es una persona que realmente está propenso a tener muchas alteraciones dentro de su cuerpo y sin duda alguna dentro de esos riesgos se encuentran las infecciones. Y precisamente para que nosotros, digamos, nos protejamos contra un gran número de infecciones, básicamente ese principal protagonista que tenemos dentro del cuerpo va a ser el sistema inmunológico. Y para tratar de hacerlo de pronto como en una forma más fácil de entender, el sistema inmune de esos recién nacidos no funciona como el de nosotros. Es un sistema inmune que se encuentra inmaduro. Sus células, digamos los diferentes productos que generan dichas células no funcionan y no se encuentran en un número similar a nosotros como una población adulta o en su defecto como un niño de mayor edad. Por lo tanto, no va a saber cómo defenderse. Adicionalmente, cuando nosotros tratamos de mirar la forma como finalmente nos terminamos defendiendo de un gran número de infecciones, existen una serie de barreras, que precisamente es lo que nosotros conocemos como barreras naturales. Y la principal barrera que tenemos, por ejemplo, es la piel. Y si vemos la piel de un recién nacido, es una piel que, como bien lo dijo ahorita el sistema inmunológico, también va a ser una piel inmadura, va a ser una piel que de pronto va a tener mayor riesgo de quebrarse y precisamente cuando se dan, ¿verdad? Esa pérdida de la contividad de la piel es donde muchos de estos gérmenes que se encuentran cerca o en contacto de ella pueden penetrar y generar infección. Entonces, digamos que para resumir precisamente la pregunta que tú hacías, el por qué este recién nacido tiene riesgo de infecciones, la respuesta es una sola y es que sencillamente tanto su sistema inmunológico como muchas de estas barreras naturales que tiene van a ser inmaduras, por lo tanto no se va a saber cómo defender. Bueno, Lau, y yo creo que ahí en este punto es algo, ahí yo creo que podemos tocar un punto supremamente importante que para nosotros los pediatras, los infectólogos y en general los que trabajamos con niños y con bebés sabemos que es indispensable, y es que ese cuidado de las barreras naturales empieza desde el día cero. Desde el día cero, empezando con los cuidados del recién nacido, del baño, del cuidado de la piel del recién nacido, pero hay algo supremamente importante que mencionaste, y es que aparte de esa barrera de la piel, así como tenemos esa barrera por fuera, tenemos una barrera interna que empieza desde la boca hasta la colita por dentro, que es toda esa capita que se reviste, digamos que nosotros lo llamamos como todo el epitelio, digamos, intestinal, que va como desde la boca, el esófago y demás. Y aquí me parece supremamente importante recordar, porque si bien es cierto, somos infectólogos, no nos olvidamos nunca de las cosas esenciales, y es que la lactancia materna en estos casos juega un papel fundamental, y yo creo que es el primer elemento que a un recién nacido lo protege de infecciones. Recibir lactancia materna, y ojalá, y si es posible, obviamente cuando hay otros escenarios pues está también perfecto, pero ojalá si se pudiera exclusiva. La lactancia materna tiene una infinidad de cosas, entre otras tiene defensas de la mamá, o sea, la mamá le está pasando defensas a través de su leche a su bebé. Tiene bacterias también que le van a poblar todo ese intestino de la mejor forma, porque no, en el intestino no solamente hay bacterias malas, sino que necesitamos de todas esas bacterias buenas, que cuando recubren toda esa capita también fortalecen esa barrera. Entonces, ¿qué tan importante es aquí recordar la primera medida de defensa de infecciones, que es lactancia materna? Y
nosotros lo sabemos y quiero sí aquí contarles pues a todas estas personas que están con nosotros hoy, cómo la lactancia materna nos protege de infecciones a largo plazo. Es increíble cómo la lactancia materna es factor protector para infecciones como infecciones del oído, infecciones de los bronquios. Entonces, ese es el primer papel. Entonces, cubrir barreras, cuidarlas muy bien, alimentarse muy bien y ojalá si se puede lactancia materna como número uno, siempre excelente y 100%. Aquí también, digamos, esos bebés que nacen de pronto con condiciones especiales porque nacieron prematuros, nacieron antes de tiempo. Son niños que se exponen también en los hospitales a tener alteraciones de sus barreras y eso también los pone, digamos que en riesgo un poquito mayor. Y no nos podemos olvidar que esos recién nacidos están en un entorno en donde el recién nacido que llega a una familia cambia la vida entera y digamos que es un acontecimiento social en nuestras comunidades. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que ese recién nacido va a estar expuesto a muchas personas que con mucho amor seguramente lo quieren conocer, pero aquí también vamos a tratar más adelante un tema que seguramente nos va a concernir a tíos, a abuelos, a amigos que les encanta seguramente poder alzar a su bebé en brazos, pero para esas cosas hay que tener ciertas condiciones antes y tenemos que estar muy prevenidos. Entonces, Laurita, yo quisiera de pronto ya teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, que nos contaras un poquito, porque aquí hay un punto supremamente importante que desde la sociedad, desde crianza, desde todos los entes y las sociedades científicas hemos venido trabajando mucho, y es que a los bebés se les protege desde que están en la barriga de las mamás. ¿Y cómo se les puede proteger? Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cómo los podemos proteger, qué tenemos, las mamás, qué disponibilidad tienen de estas, digamos, de estas opciones y cómo pueden acceder a ellas y ir como especificando un poquito como para qué enfermedades nos van a proteger. Mira que precisamente tú mencionabas algo bonito y es que sí, desde el vientre materno nosotros estamos creando una serie de estrategias que finalmente van a llevar a la protección del recién nacido. Pero en los últimos años, a nivel país, a nivel mundial, se está haciendo mucho énfasis en algo que se llama como la consulta prenatal. Sí, o sea, los embarazos tienen que ser planeados y dentro de esa planeación, ¿verdad? Existen una serie de estrategias que van a ser súper importantes para evitar precisamente que tanto mamá como eventualmente ese feto y posteriormente ese recién nacido presenten algún tipo de infección. Entonces mira cómo eso ya está reglamentado a nivel país y la idea es que las mujeres en edad fértil asisten a esa consulta y en esa consulta prenatal básicamente ¿qué realizan? Aparte pues de evaluar muchas condiciones, me voy a centrar puntualmente en lo infeccioso, hacen muchísimo énfasis en tamizar. ¿Qué significa tamizar? Realizar una prueba, una cantidad de pruebas en forma rutinaria para detectar ciertos agentes infecciosos que me pueden finalmente alterar ese binomio madre-hijo. Con relación a una forma de prevención, también se encuentran las vacunas. Entonces, existen un gran número de vacunas, ¿verdad? Y en forma grande, nosotros cuando hablamos de ellas, hacemos mención a dos tipos. Hablamos de vacunas vivas y hablamos de vacunas muertas, ¿sí? Vacunas eventualmente vivas atenuadas, las no replicativas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre puntualmente con estas enfermedades? Y es que durante el embarazo, ¿verdad? Me voy a saltar un segundito. Durante el embarazo, estas vacunas vivas no se pueden administrar porque eventualmente, al ser vivas, van a necesitar replicarse dentro de esa materna y eventualmente pueden tener el riesgo de enfermar. Por lo tanto, durante el embarazo, vacunas vivas no se administran. ¿Y cuáles son estas vacunas vivas que de pronto van a ser tan importantes para este binomio, para esta madre, para este producto de la concepción, para este recién nacido? Les cuento, por ejemplo, tenemos esa vacuna de sarampión rubiola. Recuerden que la rubiola puntualmente es uno de los agentes que se considera más teratogénicos. ¿Qué significa teratogénicos? Que me produce daño puntualmente en quién, en el feto y me ocasiona complicaciones a largo plazo que van a ser de pronto catastróficas para él. Entonces miren que solo les mencioné una vacunita, como lo es por ejemplo sarampión rubiola, y como no se puede administrar en ese periodo gestacional, es importante que en esa consulta prenatal se evalúe si eventualmente esa madre no se encuentra protegida, hay necesidad de aplicarla. Otra vacuna que se considera viva, ¿verdad? Es la vacuna de la varicela. Y resulta que esa varicela, cuando afecta a la mamá, me genera una gran enfermedad e incluso muerte. Y si hablamos del recién nacido, eventualmente también me puede ocasionar daño dentro de la barriguita de la mamá
o en su defecto si se expone los días antes de nacer o los días inmediatamente nació, refieren o presentan un cuadro como tal de varicela que también puede ser grave, puede ser serio. Entonces, esa es la oportunidad perfecta, por ejemplo, para yo tratar de evaluar, ¿verdad? Si esa materna necesita protección contra sarampión, contra rubiola, contra varicela y aplicar esa vacuna. Ahora, ya llega como tal pues la etapa del embarazo. Lo que son las vacunas inactivadas, propiamente dicho, no van a tener ningún tipo de contraindicación. Y si nosotros analizamos nuestro esquema de vacunación, precisamente desde ahí estamos empezando a brindar protección a ¿cuáles son esas vacunitas que nosotros administramos en esa gestación? Administramos refuerzo de tétanos y yo siempre trato de decirles el por qué, o sea, por qué es importante que esa materna esté protegida contra el tétanos, porque eventualmente ella le puede dar un tétanos y sufre una herida, sí es cierto, pero existe una condición que se llama tétanos neonatal. ¿Sí? Y precisamente ese tétanos neonatal se da en quién? En aquella materna que no tiene un adecuado cubrimiento, una adecuada protección mediada por vacunas y, por ejemplo, ese ónfalo es manipulado en una forma inadecuada. Adicionalmente a eso, es importante que en cada embarazo esa mamá reciba una vacuna que se llama tosferina, que se administra por medio de la TDAP, que no solamente me protege contra tosferina, sino que también me refuerza tétanos y difteria. ¿Es importante tosferina en los recién nacidos? Sí, porque precisamente cuando nosotros recordamos lo que en el webinar anterior Clau nos decía, después de recién nacidos, las siguientes vacunas que nosotros administramos es hasta los 2 meses y tenemos precisamente esa brecha en la que ese neonato, en la que ese menor de 2 meses, si se expone a la tosferina puede precisamente enfermar y son precisamente esos niños que enferman de tosferina los que van a tener una mayor probabilidad de ingresar al hospital, van a tener una mayor probabilidad, por ejemplo, de estar en una unidad de cuidados de necesitar ventilación e incluso, infortunadamente, algunos de ellos fallecen. Entonces vamos en 2 vacunas, vamos en refuerzo de tétanos, refuerzo de tosferina y repito, tosferina debe ser en todos los embarazos. ¿Y cuáles son los otros 2 biológicos que se administran aquí a nivel país? Administramos adicionalmente a eso influenza, que es la vacuna de la gripa. Recuerden que estamos en pico respiratorio. Estos virus son cambiantes dependiendo de las zonas. Son diferentes los virus que están circulando. Por ejemplo, aquí en mi ciudad tenemos influenza a más no poder y precisamente enferma tanto mamá y eventualmente el bebé también puede enfermar. Y finalmente, pues no podemos olvidar COVID. O sea, es que creímos que el COVID quedó unos años atrás cuando estamos en pandemia y desapareció e infortunadamente el COVID sigue estando presente en nuestra vida en el día a día. Por lo tanto, es importante también estar pendiente a vacunar a esa materna contra SARS-CoV-2 en caso de que su esquema no esté actualizado. Perfecto. Lau, yo creo que ha sido súper clara y yo diría que aquí como unos puntos muy claves en todo lo que acabas de decir es que definitivamente vacunas de las que nos cuentas que son vivas, como triple viral y como fiebre amarilla y como varicela, hay que ponerlas idealmente y deben ponerse antes del embarazo. Por eso es tan importante poder planear un embarazo, porque son vacunas que nos van a reforzar defensas contra estas enfermedades. Entonces, primero, vacunas de estas vivas antes de... Pero las vacunas que tenemos para las mujeres embarazadas en nuestro país son vacunas inactivas. Y además que hay un punto súper importante y es que son vacunas que se ponen a partir del segundo trimestre, es decir, después de los 3 meses de vida. Y eso es un miedo muy grande que las mamitas siempre tienen y nos preguntan y es bueno, ¿y no será que le hace daño a mi bebé? Entonces yo aquí les quiero dar un mensaje muy valioso y muy importante y es que para que nosotros lleguemos a poner una vacuna en una embarazada, las embarazadas y los niños en general, cuando se hacen investigaciones, son poblaciones. Y cuando son muy especiales, me refiero a que son poblaciones que cuando se decide poner una vacuna es porque hay suficientes datos muy fuertes, muy robustos en cuanto a la seguridad de las vacunas. Entonces, para liberarnos un poquito de ese miedo de las mamás, estas vacunas del embarazo se ponen después del segundo trimestre. Esto implica que la parte grande de la organogénesis, de la formación del feto, de los órganos grandes, ya está superada en ese momento y las vacunas vienen a aplicarse después. Y aquí estas 2 vacunas, para cerrar el mensaje clave de esta parte, es que COVID e influenza me van a proteger sí a bebé, pero principalmente a mamá, porque mamá se puede morir o enfermarse por estas 2, pero además me va a favorecer, yo creo que si recordamos pandemia,
muchas mamás que les dio COVID tuvieron que ser hospitalizadas y muchas veces la presión que tenían por la pancita grande, más una dificultad respiratoria por una infección de los pulmones, hacía que tuvieran que desembarazarlas más temprano. Entonces, este tipo de infecciones favorece tener partos antes de tiempo. Y si bien es cierto, hoy día tenemos la rama de la neonatología en donde son unos magos y son fantásticos tratando estos bebés cada vez más chiquitos y les confieren un pronóstico de vida muchísimo mejor. Nada mejor que el bebé esté hasta el tiempo que tiene que estar dentro del vientre de su mamá. Entonces, protegernos así. Y finalmente, tosferina, que nos va a proteger al recién nacido hasta esos 2 meses que recibe sus primeras vacunas. Nos hacen una pregunta súper especial que yo creo que nos pasa y nos pasa en un hilo conductor a algo adicional, y es lo que pueda venir más adelante porque para nuestro país, porque ya existe en el mundo entero, y es otra enfermedad que, así como tosferina tiene un impacto muy grande, y así como por ejemplo en tosferina son los abuelitos, por ejemplo, y el personal de salud quienes somos los principales transmisores, y por eso es importante que el abuelo, el tío, el cuidador, la nana, quien vaya a estar alrededor del niño tenga estas vacunas. Eso no es que los tiempos cambiaron y nos volvimos muy cansones los pediatras, porque eso siempre, yo creo que si hay abuelas escuchándonos, nos van a pensar, es porque es importante, es porque la tosferina ha resurgido en los últimos 20 años y los niños se mueren por tosferina. Y si nosotros tenemos la herramienta en la mano de prevenirlo, súper. Pero hay una enfermedad que ahorita no es que esté de moda, porque la verdad es que para nosotros los pediatras es un dolor de cabeza, y es un virus, se llama el virus incital respiratorio. El virus incital respiratorio es para contarle aquí a nuestros papás, es la principal causa de algo que se llama bronquiolitis, que es la inflamación de los bronquiolos de los bebés, o de neumonía. Es una de las principales causas de hospitalización y de muerte, incluso por enfermedades respiratorias de los pulmones, en los primeros 2 años de vida, pero sobre todo en los primeros 6 meses. Y hasta la fecha realmente no existe un medicamento para matar ese virus, ni existe, digamos que, una vacuna en los bebés. Existen estudios que se están haciendo en vacunas que van muy avanzados, que son muy interesantes también, y que yo creo que van por muy buen camino, pero no teníamos otras herramientas. Había una herramienta que se llama el palivizumab. Las mamitas que tienen bebés canguros, por ejemplo, que tuvieron sus bebitos prematuros, saben de qué les estamos hablando. Es como una especie de, no es tanto una vacuna, sino es como una inyección de defensas contra el virus específicamente. Pero digamos que todo este tiempo se ha trabajado muchísimo porque es una enfermedad que que nos genera unos impactos económicos, sociales, emocionales muy grandes, y hay una opción muy grande para embarazadas. Y la verdad es que yo creo que todos hemos escuchado en noticias, incluso que Bogotá está intentando hacer algún tipo de proyecto para ver si podemos adelantar esto. Entonces cuéntanos un poquito, Laura, por qué puede ser importante y qué estrategias combinadas. Nos preguntan si, por ejemplo, podríamos utilizar una estrategia como el capullo que se utiliza en tosferina, la estrategia capullo es todos se vacunan para proteger al bebé, o si hay otras estrategias combinadas para manejar este virus en lo que viene, porque en este momento no lo tenemos disponible en Colombia, pero probablemente venga. Entonces yo creo que démosle unos 3 minuticos a eso, Lau, y nos cuentas un poquito de esos chismes venideros de sincitial respiratorio. Mira que precisamente quiero aprovechar pues hablar antes de sincitial, un aspecto importante que muy posiblemente para nosotros los médicos estamos familiarizados del por qué proteger a la mamá finalmente me protege al recién nacido, pero de pronto los padres no tienen claro el cómo ocurre esto, y básicamente lo que uno o el bebé lo que hace es aprovecharse de esa producción de anticuerpos que hace la mamá. Entonces, cuando yo le aplico esa vacuna a mamá, la mamá genera defensas. Esas defensas es lo que se conoce como inmunoglobulina G. Y esa inmunoglobulina G va a pasar a ese feto por medio del cordón umbilical. Es decir, que por medio de ese cordón umbilical nosotros estamos pasando todas las defensas que hemos adquirido durante toda la vida de un gran número de enfermedades infecciosas, incluyendo estas que estamos reforzando durante el embarazo. Precisamente eso es lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en aquellos niños, ¿verdad?, cuyas madres ya están recibiendo la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Y es que precisamente a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, ya existen ciertos países que están aplicando en una forma masiva dicha vacuna. Y básicamente, ¿en qué consiste esto? En que a la embarazada se le aplica la vacuna, ella produce esos anticuerpos IgG contra el virus sincitial respiratorio y finalmente
se los va a pasar a quién? Al feto, y posteriormente, pues ya cuando ese recién nacido nace, va a tener dentro de su sangre esas defensas que van a permitir precisamente neutralizar eventualmente ese virus en caso de que tenga contacto con él. Entonces, nos estaban hablando de estrategia capullo. Es importante saber lo que ahorita, por ejemplo, Der nos decía. Existe mucha investigación. Por ejemplo, menor de 6 meses que tengamos vacuna aprobada, no. Paciente mayor de 6 meses que tengamos de pronto como una indicación aprobada, no. La tenemos básicamente en dos poblaciones, en la población embarazada y en la población adulto mayor. Y eventualmente ambos vendrían siendo como un nicho, ¿verdad?, del virus para ese bebé. En el caso de la mamá, pues ya les dije, le pasamos por medio de placenta esos anticuerpos protectores, y en el caso, por ejemplo, de estos adultos mayores, que muchos de ellos van a ser los cuidadores, que muchos de ellos van a estar en contacto con este lactante, si evitamos que ese adulto mayor enferme, eventualmente yo también voy a proteger a ese recién nacido. Lo mismo que, por ejemplo, ocurre en capullo con tosferina, en la cual yo vacuno a materna, paso defensas, pero también voy a vacunar a núcleo cercano, de tal manera que se forman como un montón de escuditos, y de así, sencillamente, la bacteria no llega a ese bebé y genera enfermedad. Perfecto, Laura. Entonces, pues digamos que así como yo creo que lo que viene es sincitial respiratorio, que en algún momento seguramente lo vamos a tener disponible en el país, probablemente sí venga como parte de una estrategia combinada. Lo que ya existe en el mundo es vacuna para embarazadas, vacuna para adultos mayores también, un medicamento, digamos que la versión mejorada del medicamento que existe para ponerle a los bebés, que ya viene no solamente para prematuros. Seguramente cuando ya tengamos la disponibilidad de esto en nuestro país, probablemente sea una estrategia combinada de tratar de proteger todos como utilizar todos los frentes para poder proteger a estos recién nacidos. Entonces, digamos que esas son noticias que se nos vienen más adelante, pero el mensaje aquí fundamental es no tengan miedo a vacunarse en el embarazo con las vacunas que tienen que tener. COVID a partir de la semana 12, influenza también en segundo trimestre, tosferina a partir de la semana 20 y un poquito más allá. Así que mensaje súper seguras, siéntanse tranquilas y realmente se están dando un regalo a ustedes y a sus bebés. Eso es un punto. Yo creo, Lauri, que aquí ya en estos últimos minuticos que tenemos, creo que es importante, ya hablamos, por ejemplo, de por qué el bebé tiene un sistema inmunológico que puede ser más sensible a infecciones. Hablamos de cómo prevenirlo con vacunación y con planeación de embarazo y con un muy buen control prenatal, que es fundamental para poder tener un recién nacido sano. Y finalmente yo quisiera que le recordáramos un poquito a todos qué otras medidas podemos tener para ese recién nacido, qué cosas que no se nos pueden olvidar, que pandemia nos dejó claros. A veces de pronto no tenemos cuidado. Yo te debo confesar que a mí me aterra, por ejemplo, ver un domingo en medio de un centro comercial llenísimo, un recién nacido paseándose. A mí eso me produce un poquito de angustia. Entonces yo quiero como que nos cuentes también un poquito de qué hacer para, también es importante que no los vamos a aislar del mundo entero, pero qué medidas tenemos que tomar en cuenta y sobre todo si hay hermanitos cerca y en la casa, que es una situación que tenemos todos quienes tenemos más de un hijo, pues nos pasó mucho eso. Así que como para estos últimos 5 minutitos antes de dar las conclusiones, quisiéramos escuchar tus consejos, por favor. Entonces, mira que hay una medida que nosotros muchas veces hablamos, y es como ese aislamiento social. O sea, la idea es que ese recién nacido, que ese neonato, que ese lactante, durante esos primeros 2, 3 meses, 2, 3 meses de vida permanezca solito en casa, ¿sí? Muchas veces tenemos la costumbre de que nace el bebé y lo primero que sencillamente hacemos es que empezamos a puertas abiertas, todo el mundo venga a conocerlo. Y esa es una de las medidas que sencillamente genera tanto riesgo en ese recién nacido, precisamente por lo que ahorita les mencionaba. Su sistema de defensas es completamente inmaduro y nosotros realmente no sabemos esa visita que nos está trayendo. ¿Listo? Entonces, número 1, sin duda alguna, es súper importante mantener ese aislamiento. El bebé debe permanecer en casita durante esos primeros meses de vida y salir a cosas
muy, muy puntuales. Antes, por ejemplo, cuando dábamos las recomendaciones como pediatras, lo que les decíamos era a registrarse, ya ni siquiera eso porque muchos incluso se registran en las instituciones de salud, pero entonces a cosas muy puntuales como las visitas al médico, crecimiento y desarrollo eventualmente y listo, regresan a casa. Nada tienen que estar haciendo en centros comerciales, en banco, en conciertos, en desfiles, etcétera. Aparte de ese aislamiento que debe ser obligatorio para todos esos bebés, independientemente cómo nazcan, ¿sí? Independientemente de la edad gestacional, es súper importante también esas medidas básicas. ¿Cuáles son esas medidas básicas? La higiene de manos. Y por higiene de manos no solamente estamos hablando del lavado, sino que sin duda alguna el uso de un producto a base de alcohol, ¿sí? Eso debe ser algo clave y debe ser realizarse en momentos muy puntuales del día. Adicionalmente a eso, hay algo que nosotros también conocemos y es como esa etiqueta para la tos. Entonces, etiqueta para el estornudo. Entonces, estamos acostumbrados a que cuando tosemos, a cuando estornudamos, lo hacemos en nuestras manitas. Eso es una forma inadecuada, porque si adicionalmente a eso ni siquiera le realizamos higiene, al momento de tocar, lo que estamos haciendo es que diseminando los diferentes gérmenes que eventualmente yo voy a tener. Sin duda alguna, yo sé que muchos de nosotros nos fastidiamos por el uso de esas mascarillas quirúrgicas, pero es lo ideal. ¿Lo ideal en qué casos? En caso de yo tener síntomas respiratorios. Entonces, en el universo, ¿verdad? Ideal es que esa persona que esté enfermita no debería tener contacto con ese recién nacido, con ese neonato, con ese lactante. Pero infortunadamente en ocasiones eso no es posible. O sea, digamos que tengo a esa mamá con gripa, a esa mamá resfriada, ¿cómo va a ser que esa mamá no tenga contacto con su bebé? O resulta que tienes a la abuelita es la que le está brindando como ese apoyo a esa mamá durante esos primeros días, ¿sí? Entonces, ¿cómo de pronto vamos a perder también esos vínculos y esos apoyos? Pues en esos casos, lo ideal es que definitivamente utilice en una forma adecuada una mascarilla quirúrgica que me cubra tanto la nariz como la boca. Adicionalmente a eso, pues limpieza de superficies, ¿sí? Porque precisamente en el celular, precisamente en el control de la televisión, en esas barandas, en esos muebles que estamos tocando todo el tiempo, precisamente ahí es donde se van a quedar, ¿qué? Esos virus dormiditos, aprovechando que tenga contacto una persona susceptible y sencillamente enferme. Ahorita mencionabas algo importante y es la alimentación. En este caso, en este grupo de edad, el mejor alimento va a ser ¿cuál? La lactancia materna. Pues si no se puede brindar la lactancia materna, tenemos un suplemento que es la leche de fórmula, ¿cierto? Entonces, digamos que garantizar una adecuada nutrición, no empezar a darles aguas aromáticas, no empezar a darles mazamorras o leche entera, porque finalmente me va a alterar esas vellosidades, me va a cambiar también toda esa microbiota y finalmente me va a tener riesgo de generar infecciones. Entonces, a mí me parece que estas condiciones son claves para que ese recién nacido se proteja. Y algo que de pronto eventualmente no lo saltamos, y es que recuerden que las primeras vacunas que nosotros recibimos es al momento de nacer, ¿sí? Que lo recibe como tal nosotros, ¿sí? Ya no la mamá, sino ese neonato, ese recién nacido. Y básicamente van a ser dos, el virus de la hepatitis B y la BCG. Y hay algo que, por ejemplo, Clau también mencionaba en el webinar anterior, y es que muchos de nosotros pensamos que de pronto esa enfermedad, que es la tuberculosis, es una enfermedad de pronto que afecta a ciertas áreas en especial, a los que de pronto viven hacinados, a los que infortunadamente no tienen como unas adecuadas condiciones de vivienda, pero eso no es cierto, estamos tan engañados, y es que la tuberculosis afecta a todos, todos estamos a riesgo de tenerla, y precisamente esa vacuna que nosotros administramos al momento de nacer me va a evitar formas graves y serias como es la tuberculosis del sistema nervioso central, que me va a ocasionar tanta morbilidad e incluso mortalidad en ese menor de un año. Entonces, esas son mis recomendaciones. Las básicas sumados a el estricto cumplimiento de esas vacunas en el momento cero, en ese primer día de vida. Super Lau, yo creo que aquí es supremamente importante también reconocer que el momento del nacimiento de un niño es supremamente importante y valioso, pero es un momento muy íntimo para la familia. Yo creo que es un momento en el que las mamás también necesitan estar consigo mismas. Es un momento para las mujeres, el posparto no es nada fácil, un posparto, una poscesárea. Muchas veces las mamás necesitan ese espacio, ese estar simplemente
con las personas de más íntima confianza que le van a prestar la mano. Y de pronto también es prudente preguntar antes, ve cómo te sientes, si estás dispuesta, porque yo creo que es un momento muy de familia que de pronto a veces no lo entendemos así. Claro, yo estoy de acuerdo contigo y una cosa sí es clara, si usted está medio agripado, medio enfermo, y usted no es necesario en esa casa, usted no se aparezca en esa casa, o sea, no lo necesitan. Usted puede ser, no es indispensable en ese momento. Cuando es indispensable, definitivamente las medidas. Y aquí el otro puntito para finalizar esta parte, ya empezar a dar como las conclusiones grandes, es los hermanitos. Entonces, tampoco vamos a aislar a los hermanitos. Aquí hay algo supremamente importante y es que la llegada de un nuevo integrante a la familia para un hermanito mayor siempre va a tener un impacto muy significativo. Y es importante adherirlo a todas las actividades que estamos haciendo, reconocerlo como una persona importante, pero no es alejarlo de este otro bebé que está recién nacido por el miedo que seguramente tenemos. Es sencillamente integrarlo y se puede hacer desde muy chiquitos a todas las prácticas de la familia. Si el niño ve que para coger a su hermanito todos se lavan las manos, todos saben estornudar, si él sabe cómo se hacen las cosas, seguramente va a seguir todas estas pautas. Si es un chiquito que está en el colegio o en el jardín o en la guardería, es muy importante que cuando lleguen de colegio o guardería, lavado de manos. Lo primero que se hace cuando se llega a la casa es lavar manos. Si quieren lavar carita está perfecto y se cambian el uniforme. No hay necesidad de bañarles el cuerpo entero, de aislarlos, no, porque pues no. Pero sí es importante esas otras medidas que seguro van a bajar toda esa carga de virus y de bacterias que traen. Y obviamente si es el hermanito que está enfermo o que está con síntomas, hay que explicarlo y sensibilizarle que si está para la edad, si tiene más de 2 años, que use su mascarilla. Y si no, pues en esos días decirle, mira, tu hermanito en este momento es un poquito más sensible, entonces vamos a tratar de estar lejos, de no darle tantos besitos, pero nunca jamás desplazándolo del lugar tan importante que tiene, porque la llegada de un hermano es impactante en la crianza. Entonces, como esto sí quería como adicionar. Lau, yo creo que hemos dado un gran recorrido, ya nos quedan los últimos 3 minutitos. Entonces la idea es, yo voy a dar unos mensajes claves y tú me los complementas si crees que me faltó alguno. Entonces, primero que todo, planeen sus embarazos en la medida de lo posible. A veces no es tan fácil, pero en la medida de lo posible planeenlos, porque hoy día los pediatras, los infectólogos tienen consultas preconcepcionales incluso, y hoy por hoy yo creo que es algo muy bueno y es que estamos trabajando muy de la mano con los ginecólogos y vamos a tener, o sea, y cada vez ellos están mucho más sensibles con las vacunas y con todos estos temas de prevención de infecciones. Pero si ustedes sienten la necesidad, pues aquí estamos todos los pediatras y los infectólogos que seguramente están dispuestos a darles una mano en esa asesoría preconcepcional. Si ya están embarazadas, también hay una asesoría prenatal que pueden recibir. Y de la mano con su ginecólogo y juiciosísimos con sus laboratorios y controles. Entonces, primero que todo esto. Segundo, que todo embarazo controlado. Segundo, vacunas en embarazo. Vacunas fundamentales en embarazo, las 3 que tenemos, son vacunas seguras, no tengan miedo, se pueden vacunar con estas vacunas y van a proteger y darse una oportunidad de vida a ustedes y a su bebé. Tercero, una vez nace, proteger a este gordo. Entonces, proteger todo el ambiente que tiene a su alrededor, protegerlo no solo con las vacunas que va a recibir después, sino con las de recién nacido, protegerle su entorno, quien venga con todas las medidas de prevención, quien no tenga que venir, que no venga, ¿verdad? Y lactancia materna y una buena alimentación. Si es posible lactancia, maravilloso lactancia. Si no se pudo lactancia, pues lo que tengamos a la mano y de la mano siempre una consulta con nuestros pediatras. Lau, yo creo que esto ha sido muy nutrido, ha sido maravilloso contar contigo. Tú sabes que te quiero con todo mi corazón y para mí es un placer compartir estos espacios académicos contigo. Yo te dejo para el cierre y para que nos cuentes alguna otra cosa adicional que nos quieras compartir. Una cosa pequeñita, parte de lo que tú mencionabas, y es que cuando nosotros estamos hablando de esa protección del recién nacido, no solamente hablamos de esa protección en casa, sino que también hablamos de esa protección en entornos hospitalarios. Y precisamente todas y cada una de estas medidas que estábamos mencionando también aplican para ese bebé que se encuentre internado en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? A ellos también se les aplica vacuna. En el caso puntual, por ejemplo, de la hepatitis B, independientemente de la edad a la que nazca, del peso a la que nazca, en esas primeras
primeras 12, 24 horas de vida debe recibir esa primera dosis de hepatitis B. Ahora, BCG, ahí sí ya sería eventualmente su indicación condicionada pues a un peso. También es importante garantizarle esa nutrición, también es importante también garantizarle ese cuidado de la piel y sin duda alguna esas visitas. Si yo estoy enfermo, sin duda alguna tampoco debo asistir, ¿verdad?, a esa unidad de cuidados intensivos porque puedo ser un foco de infección, tanto para mi bebé como para el resto. Y si definitivamente tengo que ir, el uso adecuado pues de esas mascarillas protegiendo nariz o boca. O sea, la protección empieza desde el momento cero. El momento cero es la concepción. Por eso es que ya, como lo decía Der, estamos trabajando de la mano de ginecología para que finalmente cuando ese bebé nazca, los riesgos que tenga van a ser mínimos o en su defecto ya van a estar previamente identificados y muchos de ellos posiblemente controlados. Aquí estamos nosotros, estamos como pediatras, estamos como infectólogos, siempre al lado de ustedes para brindarle todo consejo, toda de pronto información relacionada con el cuidado de estos primeros meses de vida, ¿sí? Y sin duda alguna, lo que queremos todos es tener unos niños sanos. Entonces, eso era mi mensaje final. Lauri, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron, muchas gracias por las preguntas que nos hicieron, esperamos que de verdad este mensaje les haya llegado y que estos puntos claves queden pues allí como muy sembrados en el corazón pues de todos y cada uno de ustedes. Más adelante van a poder también ver esto compartido seguramente en nuestras redes sociales, entonces pues muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, que siempre se preocupa tanto por el futuro de la niñez colombiana, a Crianza y Salud, que definitivamente es una herramienta fundamental para todos nuestros padres y nosotros pues que también estamos en esta labor del día a día. Así que Lau, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche para todos y seguramente esperamos en el próximo encuentro. Que estén muy bien. Bueno, chao, chao.